Estamos esperando se integren sus demás compañeros. Parece que tenían fallas en el internet. Ok, vamos a continuar. Parece que ya somos todos. Bien, estábamos con las características de la investigación documental y veíamos que, bueno, utiliza procedimientos lógicos y mentales de toda investigación. Nos quedamos en que, pues, era capaz de discernir, bueno, de desmenuzar un documento para llevar a cabo el proceso de análisis. Esta investigación documental realiza un proceso de abstracción científica generalizando sobre la base de lo fundamental y también realiza la recopilación adecuada de datos, lo cual permite el redescubrimiento de hechos, sugiere problemas, orienta a otras fuentes de investigación y revisa, orienta la forma para elaborar estos instrumentos de investigación, ¿ok? De acuerdo a la investigación documental, existen 3 fuentes para obtener información y son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes primarias, pues es el material de primera mano que se desea investigar, pues cuáles son los libros o las publicaciones periódicas, o sea, es donde los investigadores informan acerca de sus hallazgos en una primera instancia. Esa es una fuente primaria. Las fuentes secundarias, dice, basados en fuentes primarias que implica una generalización. Y entonces aquí estas fuentes secundarias se apoyan de las fuentes primarias y, por ejemplo, los resúmenes o los abstracts, estos son fuentes secundarias porque estos resúmenes o estos abstracts son elaborados con la información de primera mano, que son las fuentes primarias, ¿ok? Y las fuentes terciarias, pues son la selección y la recopilación de las fuentes primarias y secundarias. Y pueden ser catálogos, antologías, directorios, artículos de encuestas, ¿sale? Bueno. Las fuentes de información bibliográfica, o en este caso de la investigación documental, pues pueden ser libros, documentos o revistas o cualquier medio de registro que sirven para la fundamentación de un conocimiento. Estas se pueden dividir en manuscritos, o sea, en los apuntes, o en artículos impresos, o sea, estamos hablando pues en algunos libros, ¿sale? Bueno.
Una fuente de información hemerográfica también forman parte para poder desarrollar la investigación documental. Y entonces estos son los periódicos, las revistas, los seminarios, con el fin de informar al público lo que sucede acerca de el fenómeno o la problemática en ese momento. También tengo la información archivística o la que se encuentra en los archivos, y estos son los documentos que crea un profesional, tales como cartas, oficios o expedientes. Me voy a permitir compartir una diapositiva en donde, fíjense, dice fuentes documentales y se clasifican en bibliográficas, iconográficas y digitales. Las bibliográficas pueden ser los impresos y los manuscritos. Los manuscritos son los apuntes, como por ejemplo el apunte que pueden hacer ahorita de esta clase, eso sería un manuscrito. Los impresos, pues están los de referencia, los estudios y los de publicaciones periódicas. Publicaciones periódicas tales como revistas y periódicos. Los de estudio, que son los libros de texto, y los de referencia, enciclopedias y diccionarios. Póngale silencio, alguien tiene el micrófono activado. Bueno, con respecto a los iconográficos, tenemos los proyectables y los no proyectables. Los proyectables, pues que son videos, diapositivas, los DVDs. Los no proyectables, que son los mapas o las fotografías. ¿Ok? O sea, ya los tengo impresos. Dentro de las fuentes digitales, pues están las del CD-ROM, o sea, las que tengo en mi computadora, un CD, o las que tengo en bibliotecas digitales o las bases de datos o lo que se encuentra directamente en Internet. Entonces ahí cuando yo busco en Google o en Mozilla, cualquiera de estos buscadores, bueno, es una fuente documental digital en línea. ¿Qué tipos de investigación documental existen? Existen dos. Una que es la argumentativa y dos, la informativa. La argumentativa es una investigación documental exploratoria. Dice, trata de probar que algo es correcto o incorrecto y que obviamente eso que se quiere probar pues requiere una solución. Discute consecuencias y soluciones alternas. Llega a una conclusión crítica después de evaluar los datos investigados. ¿Sale? Y la informativa es también llamada como expositiva y esta pues me da una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables. ¿Ok? La contribución radica en analizar y seleccionar de esta información aquello que es relevante para la investigación. Ojo, cuando yo hago búsqueda de información y esta información es digital y se encuentra en línea y requiero de un buscador, por ejemplo, ahí de internet, yo no puedo dirigirme a las primeras páginas que encuentre en internet, sino que tengo que irme a buscadores especializados. Ya en un momento les había yo compartido una diapositiva en donde hay varios buscadores especializados y el más común es el de Google Académico. Google Académico es un buscador que me permite obtener información verídica, información fidedigna. Porque si yo me meto así tal cual en el buscador Google, toda esa información pues no es verídica porque no está licitada, no está comprobada. Entonces yo necesito pues saber buscar la información. ¿Qué ventajas tiene la investigación documental? Pues ahorro de tiempo y esfuerzo, aumento de conocimiento y reforzamiento de la memoria. Se sintetizan los conocimientos. Pues sí, a través de esta investigación, bueno, es importante que yo tenga toda la información acerca de un tema de estudio. Y entonces de esa manera, pues es como yo voy a obtener
todo de una manera resumida, voy a ahorrar tiempo sin mayor esfuerzo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la metodología que lleva la investigación documental? La investigación documental lleva 12 pasos. Entonces, en primera instancia, debo de elegir el tema, o sea, el campo de estudio. ¿Cuál es el problema que necesita ser investigado? ¿Cuál es la importancia del tema? Ese es el primer paso de la investigación documental. El segundo paso, debo de empezar a recolectar las bibliografías o debo de empezar a buscar los documentos en donde voy a obtener la información. El tercer paso, elaboro las fichas bibliográficas. Esas fichas bibliográficas, acuérdense que, bueno, pues es en donde voy a colocar mis fuentes y voy a localizar de esta manera en esas fichas, pues el material que estoy recolectando para la investigación. En la fase 4 o la etapa 4, debo de llevar una lectura rápida acerca de la investigación. Ya que hice una lectura rápida, bueno, voy a delimitar el problema, o sea, voy a hacer la descripción de la actividad. Posteriormente, elaboro un esquema de trabajo, ese esquema en donde enumero o coloco cuál es el conjunto de actividades que voy a llevar a cabo o que voy a realizar. Y este esquema pues orienta la recopilación de la información. Posteriormente, hago la ampliación del material sobre el tema ya delimitado, o sea, empiezo a buscar más información sobre el tema. Ahora hago una lectura minuciosa de la bibliografía o cibergrafía, o sea, de todos esos documentos que yo ya recolecté. ¿Para qué? Pues para rescatar las ideas principales o los conceptos clave. ¿Qué dice aquí? Destacar ideas principales y secundarias. O sea, ¿qué es lo relevante o qué de ese artículo o de ese libro me sirve para efectos de mi estudio? 9, hago las fichas de contenido. Aquí en las fichas de contenido, pues tengo algunas que son de síntesis, algunas fichas que son de análisis, fichas que son de cita textual corta, de cita textual larga. Algo que en este caso, por ejemplo, es importante porque a través de esas fichas yo voy a empezar a elaborar mi documento. Entonces, cuando yo ya extraje la información importante de mis artículos, de mis libros, bueno, lo voy a pasar a mis fichas de contenido para tener la información necesaria concentrada. Hago la organización de esas fichas de contenido y reviso mi esquema de trabajo. Ese es el paso o la etapa número 10. Posteriormente hago mi organización definitiva del fichero y a partir de eso empiezo con la redacción de mi trabajo o la redacción de mi artículo, en donde pues se va a hacer una conclusión o se va a dar los resultados de la investigación. ¿Cuál es la finalidad de este trabajo de investigación? Pues comunicar los resultados, la demostración o la comprobación de esos estudios. ¿Ok? Entonces, estos son los 12 pasos o 12 etapas de la investigación documental. Es importante que esta investigación documental se siga tal cual esos 12 pasos. Al ser una investigación científica, bueno, pues tiene que ser ordenada, sistemática, eh, tiene falibilidad, pero en este sentido tiene que ir tal cual los pasos. Yo no me los puedo saltar. ¿Para qué me sirve esta metodología? Bueno, uno, pues para indicar las rutas de comprensión de los objetos de estudio. O sea,
orientarme en la producción teórico-conceptual de mi fenómeno o de mi problemática. Posibilita la elaboración de esquemas conceptuales para interpretar objetos de estudio o problemas de investigación. Pues sí, porque con la información que yo obtengo de mis fuentes bibliográficas o cibergráficas, yo puedo empezar a generar esos esquemas conceptuales que me van a ayudar a poder desarrollar mi tema de estudio. Además, este proceso metodológico brinda criterios para determinar los procedimientos y procesos más apropiados para la comprensión del objeto de estudio. Entonces, esta metodología, o sea, esos 12 pasos, pues me van a ayudar a que yo tenga una comprensión más específica, una comprensión real de mi tema de estudio. ¿Qué es lo que se genera en las investigaciones documentales? Generalmente son estos 4 productos, es la monografía, los estudios comparativos, los ensayos y compilaciones. ¿Qué es una monografía? Bueno, pues es una recopilación exhaustiva sobre un tema. Los estudios comparativos pues son aquellos que van a evaluar y me van a dar las similitudes o las diferencias sobre un tema determinado. Y los ensayos, la mayoría de ellos son argumentativos y en donde se expone pues las opiniones o teorías o hipótesis de un tema determinado. Las compilaciones pues es la integración de ciertas publicaciones. Entonces, todos estos corresponden a la investigación documental. ¿Qué aplicaciones tiene esta investigación documental? Bueno, se asigna en cumplimiento del plan de estudios para un curso y consiste primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre el tema determinado. Esta investigación documental es requerida para trabajos de tesis, para investigaciones posteriores. Es indispensable en áreas de tipo cambiante y evolucionario. O sea, esta investigación documental es una investigación básica. ¿Por qué? Porque si yo quiero continuar con mi estudio, puedo desarrollar otro tipo de investigación, pero forzosamente debí de haber comenzado por esta investigación documental. ¿Cuál es el rol del investigador o el papel del investigador aquí en la investigación documental? Bueno, pues el investigador expresa, estudia, coteja, refiere o critica, entre otras actividades intelectuales. Es aquel que recolecta, selecciona, analiza y presenta los resultados coherentes. Va a realizar estudios para describir los temas del conocimiento y busca información para dar respuestas satisfactorias a los cuestionamientos que se tenían, ¿sale? Entonces, si se fijan, el investigador, en este caso, pues es muy importante porque es aquel que, en conclusión, me va a redactar un informe de investigación en donde yo voy a tener documentada todos mis hallazgos o todos mis descubrimientos, ¿sale? Esta investigación documental es de las más básicas, sin embargo, es de las fundamentales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Miss. ¿No? No, Miss. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde a la investigación de campo. Esta investigación de campo, ya bien lo mencionaban las compañeras que expusieron, es una investigación in situ. ¿Qué quiere decir in situ? O sea, en el lugar de origen. Se lleva, pues obviamente, a cabo donde tengo la problemática. ¿Ok? ¿Qué es la investigación de campo? Dice, primero, investigación, pues proceso humano, ¿no? Eso ya lo hemos visto.
cuyo principal objetivo es describir o ampliar la información sobre o el conocimiento sobre un tema determinado. La investigación de campo es un proceso donde se usan los mecanismos investigativos con el fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades específicas. Esta investigación de campo, pues yo tengo que ir a realizarla, obviamente, en el lugar del estudio. Como definición, pues es un proceso que utilizando el método científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos. Permite el conocimiento más a fondo del investigador. Entonces, esta investigación de campo también se le conoce como investigación in situ. Existen dos tipos de ellas, ¿ok? ¿Cuáles son? La investigación de campo exploratoria, en donde el investigador va directamente al lugar en donde se desarrolla o se produce el fenómeno. ¿Para qué? Pues con el fin de hacer una aproximación de tipo exploratoria, o sea, va a explorar, el nombre lo dice, qué es lo que sucede en la zona de estudio. Nosotros hacemos, de hecho, esa investigación de campo y llevamos a cabo esa investigación exploratoria. ¿Cuándo? Pues cuando vamos a las instituciones educativas a visualizar las problemáticas que existen para elegir nuestros temas de estudio. Nuestros temas de estudio, pues nosotros los clasificamos o más bien los seleccionamos a partir de observaciones y esas observaciones pues surgen a partir de la investigación de campo. Entonces esa investigación de campo, cuando empiezo a visualizar los fenómenos, pues son exploratorias. Estas van a tratar de explicar y describir los elementos a simple vista. O sea, ¿por qué sucede tales problemáticas? Entonces, de acuerdo a lo que se observa, bueno, pues se va a hacer la descripción de la problemática. Existe otro tipo de investigación de campo y es enfocada a la hipótesis. Y entonces aquí el investigador se enfrenta con el contexto del objeto de estudio a fin de establecer las relaciones que existen entre las diferentes variables. Recuerden que la hipótesis es el supuesto o es la posible respuesta a la problemática. ¿Sale? ¿Qué dice? Con el objetivo de encontrar una explicación al comportamiento del fenómeno que se estudia. Este tipo de investigación de campo que se relaciona con la hipótesis es, voy a revisar el efecto de las variables. Recuerden que en la hipótesis tengo dos variables, variable X y variable Y. Y a partir de eso, pues tengo mi fenómeno de estudio. Entonces aquí, en este tipo de investigación de campo, voy a ver qué efecto existe en la aplicación de los tratamientos o lo que se estaba sugiriendo. ¿Sale? Ya sea la primera o esta segunda, los dos tipos de investigación de campo, pues requiere técnicas, o sea, requiere de instrumentos para que pueda llevarse a cabo. O sea, ¿dónde voy a registrar la información? ¿Dónde voy a colocar lo obtenido? ¿O cómo voy a obtener esa información? Y esas técnicas existen tres que son las más comunes, no son las únicas. Sin embargo, pues son las más ocupadas. Es la observación, el cuestionario y la entrevista. Estas técnicas, pues obviamente nos ayudan a recolectar la información del fenómeno. Por ejemplo, la observación, ya sea directa, indirecta, participante o no participante, me va a ayudar a tomar características del fenómeno de estudio.
El cuestionario es un documento que va a recopilar la información que es relevante o que es importante para mi estudio. Y la entrevista, que es ese diálogo oral que se lleva entre dos personas o más, o sea, entre el entrevistador y el entrevistado o entre el entrevistador y los entrevistados, pues me sirve para obtener información de primera mano, una fuente primaria, información para poder hacer mi estudio. Entonces, supongamos que yo digo que hay rezago educativo en tal escuela. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, pues primero le aplico ese cuestionario y entonces en el cuestionario va a haber preguntas conducentes a la obtención acerca del rezago educativo. Después de eso, me entrevisto con algún alumno, me entrevisto con algún maestro y les pregunto acerca del fenómeno, de que si existe o no el rezago. Entonces voy a hacer un conjunto de preguntas que van a estar encaminadas a obtener esa información. Para eso me sirven estas técnicas y obviamente yo necesito ir al lugar en donde está el fenómeno. Por eso forman parte de la investigación de campo. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esta investigación de campo? Uno, proporciona pues una información más exacta sobre el tema, pues sí, porque ya que se está ahí observando el fenómeno, bueno, pues esto permite de una manera certera y cercana obtener la información. Permite un planeamiento de acción capaz de retirar los obstáculos, y proporcionar mejoramiento del desempeño. Y es el método más completo de la evaluación. ¿Pero qué desventajas tiene? Pues es costosa. ¿Por qué es costosa esta investigación de campo? Porque tengo que trasladarme hasta el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación y eso pues requiere tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, por eso esa es una desventaja. Hay retardo en el procesamiento, ¿por qué? Porque algunas veces la información no la obtengo inmediatamente, tengo que estarme esperando hasta que me atiendan o hasta que sea yo recibido en ese lugar, porque no puedo llegar y no están a mi disposición. Entonces, ya que voy, me espero, aplico mi entrevista o hago mi observación, regreso al estudio de gabinete, o sea, regreso a donde yo me ubico y empiezo a hacer un análisis o empiezo a procesar la información. Entonces, pues obviamente esto podría ser una desventaja porque en lo que voy y vengo, en ese transcurso, pues ocurre el tiempo, pasa ese tiempo y pues no tengo el análisis inmediatamente. Esta investigación de campo pues tiene un conjunto de pasos a seguir o fases, ¿ok? Vamos a ver los pasos o las fases que tiene la investigación de campo. Entonces, la fase número 1 o el paso número 1, pues se concibe la idea a investigar. O sea, ¿qué es lo que se va a investigar? Recordando que el tema pues tiene que ser objetivo, debe de ser de agrado del investigador, se debe de tener conocimientos previos y debe de existir un apoyo documental o bibliográfico. Esta investigación de campo le sigue a la investigación documental. Yo no puedo hacer una investigación de campo si no tengo investigación documental. ¿Sale? Entonces, ya que hice todo esto, ya concebí esa idea de investigación, bueno, ahora selecciono mi muestra, o sea, en quién voy a aplicar en un momento determinado mis técnicas. Esas técnicas que decíamos que es la entrevista, la encuesta, la observación, no se la puedo aplicar a toda mi población. ¿Qué es la población? El conjunto de todos los sujetos que tienen en el fenómeno, que es la muestra, un subconjunto
de esos sujetos, o sea, la muestra es un pedacito. A esa muestra es a quien se le aplica pues las técnicas, ¿ok? Entonces selecciono la muestra. El paso número 3, elaboro el marco teórico, que es la fundamentación de la investigación. Empiezo a recabar o amplío más bien la información que ya tengo sobre el tema de estudio o sobre el fenómeno de estudio. Entonces, ¿qué dice? Implica características del fenómeno, visualiza las técnicas y establece los antecedentes que existen sobre el fenómeno de estudio. ¿Ok? Ese marco teórico, pues es lo que nosotros conocemos como la búsqueda o la revisión de la bibliografía. El paso número 4, pues define el tipo de investigación. Va a ser descriptiva, exploratoria o explicativa. Esto ya lo vimos en clases pasadas. Si solo voy a hacer un estudio comparativo, pues va a ser descriptiva. Pero si voy a indagar sobre un tema que nadie ha estudiado, va a ser exploratoria. Pero si trato de ver el efecto, la causalidad, trato de dar una propuesta o dar una solución a una problemática, bueno, pues entonces va a ser de alcance explicativo. ¿Ok? Entonces defino el tipo de investigación. Ya que definí el tipo de investigación, bueno, ahora establezco la posible respuesta o la posible solución a la problemática. O sea, establezco la hipótesis. ¿Ok? Ese es el paso número 5. El paso número 6, hago de esa selección de la muestra, le aplico la entrevista, la encuesta, selecciono los métodos que se van a ocupar. ¿Sale? El paso número 7, recolecto los datos. Entonces ya le apliqué mi entrevista, mi encuesta, y a partir de eso yo ya tengo la información o los datos que me van a dar evidencia de mi tema de estudio. ¿Sale? Entonces recolecto los datos. Paso número 8, hago un análisis de esos datos y a partir de eso pues empiezo a ver acerca de que si existe relación con mi hipótesis, con mis antecedentes, y después de ese análisis de los datos hago mi informe de resultados o presento mis resultados, que es la labor completa de la información, donde llego a establecer la eficacia del proceso planificado y verifico pues si la hipótesis se cumplió de acuerdo a lo que estaba establecido, si no se cumplió, o sea, llego a la conclusión. Es importante siempre dar a conocer los resultados de los estudios, porque en esta medida pues yo voy a evitar fracasos posteriores. A lo mejor no me funcionó por algo. Eh, en mi informe de resultados o cuando presente yo los resultados, voy a decir el por qué, porque ya lo revisé en mi análisis, y con esto pues voy a descartar fracasos posteriores. También me sirve esta presentación de resultados para dar precisamente el seguimiento o generar las propuestas sobre lo que se descubrió o los hallazgos que se tuvieran. ¿Sale? Bueno, de esta manera hemos visto la investigación documental y la investigación de campo. Esa investigación documental, que es una investigación de primera mano que se apoya en 3 fuentes principales: primarias, secundarias y terciarias. Y posterior a ello tenemos la investigación de campo, la cual se tiene que realizar in situ, y aparte de hacerse in situ,
tiene que partir de una investigación documental. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Fíjense, parece que no, ¿verdad? Ok, va la tarea. Van a elaborar dos mapas, bueno, un mapa conceptual de la investigación documental. Y número 2, un cuadro sinóptico de la investigación de campo. Los dos los van a hacer a computadora, los van a subir a Academics. Necesito que me suban sus actividades. Hay quien no sube actividades a Academics, por favor. Esta actividad se va a cerrar hasta el viernes a las 6 de la mañana. ¿Sale? Miss, el cuadro, Por el cuadro, investigación de... A ver, Angelitas, dime. el cuadro sinóptico es de la investigación de campo. Sí. Cuadro sinóptico de la investigación de campo, mapa conceptual de la investigación documental. Los dos son a computadora y se van a subir a Academics. Gracias, Miss. Igual solicito ya para las siguientes, en el momento en que no estemos compartiendo pantalla, deben de tener activada su cámara, por favor. ¿Sale? Nos queda menos de un minutito, ya estamos a terminar, pues agradezco la atención brindada, si no hay más dudas, y pues tengan un excelente día, ¿sale? Gracias, Miss, igual. Gracias, Igualmente ustedes, cuídense, Angelita, cuídate ese catarrito. Sí, Miss.